לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente al Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Estábamos dedicando las últimas entregas a hablar del origen de los nombres judíos que tienen su razón de ser por la presencia de culturas extranjeras dentro de lo que era la tierra de Israel. Hablamos, por ejemplo, de los nombres de los griegos o de los persas, pero ahora vamos a hablar ya a partir de la era común. Los primeros siglos de la era común, el primer milenio que incluye a los romanos, a los bizantinos e incluso a los musulmanes, ¿no? Es correcto, Jorge, y de hecho, aunque pareciera ser un periodo demasiado amplio, el desarrollo de la onomástica judía no lo fue. Fue bastante concentrada en algunas culturas y fue, pues más que nada, producto de las distintas persecuciones de las que fue objeto. Para ser exactos, como bien lo decías, vamos a hablar de estos 10 primeros siglos de la era común, que para efectos del judaísmo inician en el año 70, que es la caída de Jerusalén y lo que iba a ser el nacimiento del cristianismo. Ahí es a donde empiezan las dificultades del pueblo judío. Y al ser así, la expulsión de Israel le conllevó a regresar a Babilonia, volver a emplear los nombres babilónicos e inclusive incrementar su uso. Pero después, a través de algunos cientos de años y hasta que ascendió el Islam en el siglo VII de la era común, los judíos fueron, vamos a decir así, como peones de numerosos regidores que a través del Medio Oriente manejaban, digamos, a nuestra grey. Los musulmanes, que habían pasado muchísimas leyes contrarias al judaísmo y naturalmente también que contrarias al cristianismo, procuraron tolerar más a los judíos en su vida común que a los cristianos por tener elementos tanto religiosos como sociales que mucho más les identificaron. Esto permitió que le diera un pretexto hacia otros países para que actuaran de manera distinta ante la diáspora judía. Esto es, cuando los judíos eran perseguidos en España por los reyes góticos, se convirtieron al catolicismo estos mismos hasta la llegada de los musulmanes, y durante ese periodo, que fue la guerra contra los cristianos en el siglo VIII, permitieron un poco de vida pacífica para los judíos. Y todo tiempo que ha habido una vida pacífica, los judíos procuran adoptar los nombres de los países o civilizaciones que les son receptivos. Pues bien, las victorias musulmanas y el crecimiento de su civilización en el siglo VIII coincidió con el renacimiento del aspecto espiritual de los judíos. Así, los judíos de España, aunque estaban muy adheridos hacia sus costumbres étnicas y religiosas, se acercaron a los musulmanes tanto en la vida espiritual como en la vida común. Esto hizo que el árabe se convirtiera en el idioma de uso, la lengua franca del momento, e inclusive también los judíos lo utilizaron como una lengua escrita. Y en España se convirtió como el país que se iba a hacer, y por un buen tiempo, el centro de la vida judía espiritual. La importancia de Babilonia y de los sabios conocidos como Geonim de manera plural o Gaón de manera individual en el hebreo y que provenían única y exclusivamente de Babilonia, fueron poco a poco disminuyendo su presencia porque la migración de la judería hacia las tierras hispanas se dio de tal suerte que ya para el X siglo las comunidades de Europa estuvieran mucho más unificadas
y empezaran a ver lo que fue realmente el faro de sabiduría que España correspondió como el desarrollo cultural independiente occidental europeo. Así, el periodo que marcó tantos golpes políticos y persecuciones a los judíos por los cristianos, e inclusive el proceso de ir circunscribiendo a los judíos en guetos o colonias cerradas, hizo que los judíos procuraran tener menos contacto con otras culturas y por lo tanto las restricciones de uso de nombres iba cada vez siendo más difícil. Esto es, no se restringía a los judíos del uso de sus propios nombres porque estaban contenidos en sus propias áreas. Toda vez de que se abrían a la sociedad o se les permitía la apertura a la sociedad, era entonces cuando el judío empezaba a utilizar los nombres más comunes de la época. En los periodos más tempranos, los nombres judíos eran curiosamente asociados a nombres no judíos. Fue una manera de ir entrando a la sociedad. Y hay ejemplos como el de el hebreo Aftalión unido al de Polión, o el hebreo de Hillel unido al de Yulus, o Joaquín con el de Alquimov, el de José con Yazón, o el que todo el mundo conoce, el de Saúl o Shaul en hebreo, y el de Pablo, que después lo conocimos como Pablo de Tarso, que es una manera de asociar un nombre con otro nombre. Posteriormente encontramos que la similaridad fonética fue menos importante y entonces se seguían utilizando dobles fórmulas de nombres, pero no necesariamente asociadas en su sonido y hasta inclusive en su construcción idiomática. Esto es, nombres como Buni, Nicodemus, Herodes, Agripa, Yanai, Alexander, Yohanan, Girgan o Hircanus, Judá, Aristóbulos, Judá, Alfí, o el nombre también, ya citamos a Saúl y en su caso a Pablo, bueno, también el de Simón y Pedro, o el de Salomé y Alexandra. Son nombres que ya se empezaron a utilizar con mucha más frecuencia en ese entonces y ya encontrábamos la asociación de varias culturas. Nombres no judíos, históricamente podemos decir que fueron usados por los judíos cuando empleaban el idioma del lugar o si se habían convertido más que convertido, imbuido hacia la sociedad de no judíos. Entonces, en el primer siglo, los nombres que aparecían eran nombres que ya comentamos tanto en el caso romano como en el caso griego, que eran nombres de origen en primera instancia judío, pero que posteriormente fueron evolucionando hacia los idiomas que les fueron recibiendo. Esto es, nombres en hebreo como Yedidá o Javivá, que significa querido o amigable, se convirtieron al griego Filón, o Yedidiá, amado por Dios, al de Teófilo, o Matatiá, que es el regalo divino, se convierte en Teodoro. Menahem, que es el que da consuelo o confort, se migra hacia el nombre Paregorus, y el de Tuvi, o digamos, bueno, es el que cambia hacia Aristón. Esto es, algunos de los nombres que utilizaban también los judíos más religiosos y que utilizaban nombres paganos y quedan asentados muchos de ellos en el Talmud, son nombres como el de Agripa, que fuera el hijo de Eliezer el Grande, Antígono, el primer maestro de la Mishnah, Aristóbulos, que fuera un gran sacerdote, Ebridem, el hijo del rabino Yosé, y Hircanus, que era el hijo del gran sacerdote Yosef ben Tobí, Juliano, que fuera un mártir religioso, Justo, el hijo de Josephus Flavius, el famoso historiador, Nicodemus, que fuera un miembro del Sanedrín, o Papus, un mártir religioso como el que ya habíamos citado de Julián, y también está el de Teófilo, quien fuera también un sacerdote de alto nivel, y un empleado de la sinagoga que recibía el nombre de Zenón. Son nombres que ya aparecen citados en el Talmud. Ya para mediados del siglo V,
y hasta el 10º siglo, encontramos ciertos nombres que estaban formados de voces comunes en el judaísmo, en el aspecto bíblico, pero también en el no bíblico. Esto es, nombres que ya eran comunes en ese entonces eran el nombre de Abraham, Amnón, Baruch, Jaim, David, Noah o Noé, obviamente, Obadiah, Salomón y Shemaría, sin olvidar nombres como el de Yatzliach o el de Jeroham y hasta el de Yom Tov, que prevaleció por mucho tiempo y hasta nuestros días se sigue empleando. Otros nombres que eran utilizados en esa época, pero no en España, sino en Italia, eran los que los onomasticistas llamamos los teofóricos. Esto es, los que contienen el nombre de Dios dentro de su conformación. En el hebreo, el sufijo el, es el que nos indica que es el nombre de Dios, y por lo tanto nombres como Hananel, Daniel, Yecutiel, Joel, Itiel, Majael, Shealtiel y hasta Uriel eran nombres que se empleaban mucho en la primera parte del primer milenio de la era común. Adicionalmente a los nombres que ya se utilizaban, que ya venían en la tradición persa y caldea, también encontramos nombres en el siglo VII y VIII que son precisamente provenientes de ese entorno. Esto es, en el VII siglo el nombre de Bostani, en el IX el de Gai, en el VII siglo nuevamente el de Natronai o el de Netirá, que aparece en el X siglo, y en el siglo IX tenemos el de Hasif, sin descontar el nombre de Sherirá, que fuera un nombre también muy empleado en el VIII siglo. Ya viviendo en el medio musulmán del que hemos citado en la España del primer milenio, encontramos que los judíos utilizaban nombres árabes como Abdalá, Abu Ali, Abu Debud, Abu Geljash, Basar, Dunash, este último en el siglo X, Yunabaz, Califa, Kelab, Meshahalla, Salah y Temim. Son nombres que después fueron evolucionando y perdieron, digamos, su conexión inmediata con el árabe y se convirtieron ya de cuño común en el pueblo de Israel en nombres como Gazán o el nombre de Dunash. Es interesante que encontremos en esa época nombres masculinos no judíos que fueron utilizados en países cristianos y que también los judíos los fueron adoptando. Esto es, Asterio, Basilio, Gindioco, Gozola, Granelas, Gervano, Yumnus, Julio, Justo, que ya los hemos citado, Calónimo, que es un nombre bellísimo, León, Lupus, Negas, Priscus, Salpingus, Serenus, Sigerius, Teodorus y Vivacius. Son apenas una pequeña selección, pero eran nombres que se utilizaban con mucha frecuencia. En el caso de mujeres, la selección era aún menor. Los nombres que prevalecían eran el de Justa, Memona, Sofía y Zeinab, que es muy similar al de Zenobia, que técnicamente no era muy bien visto en el mundo árabe, por cuanto a que se establece en la tradición de dicho pueblo que Zenobia fue quien aplicó veneno al profeta Muhammad. Algunos nombres extranjeros inicialmente fueron utilizados de manera también de una fórmula combinada, como el de Bostani Jaminai, el de Gazán Yosea o el de Abu Guldesh Yosef, que traen la fórmula aramea o caldea, pero también traen la fórmula hebrea. Ya en el periodo talmúdico que hemos citado del III al V siglo, encontramos hijos que utilizaban el nombre de su padre y también el nombre de su abuelo. Esto es, ya empezaba a haber la tradición que en el pueblo de Israel se prevaleció, a donde el nieto porta el nombre del abuelo. Muy claramente lo vemos en fórmulas como Abba ben Gia, ben Abba, esto es, Abba, el hijo de Gia, ahí está utilizando el nombre de su padre, ben Abba, nuevamente, que es el hijo de Abba, quien fuera el padre de Gia, quien a su vez tuvo nuevamente a esta persona de nombre Abba. Esto es, aparece la patronimia de abuelos de manera muy clara.
Y otros casos están en el de Botnit ben Abba Shaul ben Botnit o el de Jalafta ben Yosef ben Jalafta, entre varios más. Ya en el siglo X encontramos que la vida cultural central había cambiado, como lo he citado, del Medio Oriente hacia la Europa occidental. Y esto estableció que los judíos pudieran permitirse el desarrollo de su cultura. Así como encontraban que en las restantes poblaciones el nivel cultural era muy bajo y que, sin embargo, la intolerancia religiosa era muy alta, el único lugar donde hubo un buen caldo de cultivo para el desarrollo de los judíos fue en la España musulmana. Y así ganaron un liderazgo en la diáspora judía que la permitieron mantener durante 5 siglos y que tanto en España como en Portugal se convirtiese el centro espiritual. Así, los estudios racionalísticos, críticos y gramaticales, así como filosóficos, permitieron que tuvieran una extensión importante y la filosofía religiosa que se había iniciado ya por Saadia Gaón en Babilonia viene a ser continuada por el hispano Maimónides. Y vean ustedes, en la fórmula del nombre de Rabbi Moshe ben Maimón encontramos que se utilizaban las fórmulas hebreas, pero también se iban acercando a fórmulas notoriamente musulmanas para poder ser entendidos en la sociedad común. Así, en un contraste con España, las condiciones de otros países católicos como Francia, Alemania o Italia era totalmente desfavorable para los judíos. Esto hizo que el concilio católico de ese entonces fortaleciera su, dureza hacia los judíos y que estos países no permitieran que se desarrollaran más allá de pequeñas comunidades. Y esto vendría a destapar lo que será el 11º siglo, las cruzadas, y que será materia de nuestra próxima entrega. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy interesante y esta próxima entrega dentro de 2 semanas ya será en el 2018 y empezaremos, como nos ha comentado Alejandro Rubinstein, con las cruzadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta última comunicación y en todo el año. Así que vamos a reencontrarnos de aquí a 2 semanas con el buen nombre. Muchas gracias. Gracias a vosotros. לכל איש יש שם שנתן